El Señor quiere ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob y su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Entonces llegó una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tratan a samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del que bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí a sacarla. Él le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir, no tengo marido. Has tenido 5, y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dijo, créeme, mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos. Porque la salvación viene de los judíos, pero se acerca la hora, y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así es como el Padre quiere que se le dé culto. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, Cristo. Cuando venga, Él nos dará razón de todo. Jesús le dijo, soy yo el que habla contigo. En esto llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que le he hecho. ¿No será este el Mesías?
Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. Mientras tanto, sus discípulos le insistían, Maestro, come. Él les dijo, yo tengo por comida un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso no dicen ustedes que todavía faltan 4 meses para la siega? Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos, que ya están dorados para la siega. Ya el segador recibe su jornal y almacena frutos para la vida eterna. De este modo se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho, uno es el que siembra y otro el que cosecha. Y los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. Me dijo todo lo que he hecho. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, lo rogaban que se quedara con ellos, y se quedó allí 2 días. Muchos más creyeron en él al oír su palabra, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es de veras el Salvador del mundo. Palabra del Señor. Mis amigos, la situación con el coronavirus es bastante estresante y ninguno de nosotros sabe cómo evolucionará. En tiempos como estos debemos permanecer cerca del Señor. Una de las mejores maneras de hacer esto es leer desde Sagrada Escritura. Dios nos habla a nosotros, a nuestras esperanzas, nuestras alegrías y nuestros miedos. Cuando leemos la Biblia y la escuchamos proclamada en la misa, Dios nos habla de una manera poderosa. Por estas palabras benditas, emprendemos como Dios se ha revelado a los fieles a lo largo de la historia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Las historias, las imágenes en nuestra mente y las profundas lecciones que aprendemos nos ayudan a conocer y amar a nuestro Dios. Llegamos a saber cómo el Dios Padre mostró un amor increíble por todas las personas enviando a su Hijo a convertirse en uno de nosotros para mostrarnos cómo vivir, morir por nuestros pecados y abrir las puertas del cielo. La belleza de las Escrituras es que su poder para profundizar nuestra fe continuará para siempre. Los acontecimientos que se describen tuvieron un profundo efecto en las personas que los experimentaron de primera mano, pero también en nosotros hoy, al revivir los encuentros de Dios con ellos. Por lo tanto, la Biblia es verdaderamente el don que sigue dando. La Biblia fue divinamente inspirada
y está organizada de tal manera que nos permite escuchar los mensajes de Dios. El Nuevo Testamento tiene 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron escritos para diferentes audiencias y tienen diferentes estilos. Los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas son llamados sinópticos, que significa vistos en conexión, porque estos 3 evangelios a menudo cuentan muchas historias con las mismas palabras en la misma secuencia. Son mayormente biografías que narran la vida de Jesús. Siguiendo un ciclo de 3 años, A, B y C, leemos un evangelio sinóptico en cada misma. El ciclo E, al que corresponde este año, se centra en Mateo, el ciclo B en Marcos y el ciclo C en Lucas. Durante este año litúrgico ya hemos tenido 14 lecturas de Mateo. El Evangelio de San Juan fue el último escrito y es bastante diferente, mucho más poético y místico que los sinópticos. Las lecturas del Evangelio de San Juan ocurren a lo largo de los años litúrgicos A, B y C. Para la Cuaresma, estoy leyendo los 4 evangelios y encuentro dos temas prominentes. Primero, Jesús dice repetidamente que no fue enviado para abolir las leyes del Antiguo Testamento, sino para cumplirlas. Por lo tanto, las profecías, los milagros y todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento fue en preparación del camino para Jesús, el Redentor. El segundo tema es que Jesús sigue la voluntad de su Padre Celestial, como también deberíamos hacerlo nosotros. Jesús es el modelo perfecto para vivir nuestras vidas. ¿Cuáles son algunas de las maneras en que Dios se revela en las Escrituras? En el profundo pasaje de la transfiguración, el domingo pasado, San Mateo nos revela la divinidad de Jesús. Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña donde su rostro brilló como el sol y su ropa se volvió blanca, deslumbrante. Entonces Moisés y el profeta Elías aparecieron y hablaron con Jesús. Finalmente vino una nube brillante y Dios Padre dijo: Este es mi Hijo amado, en quien estoy muy complacido. Esto se llama teofanía, es decir, un acontecimiento en el que se revela la divinidad de Jesús. Esa visión fugaz de la alegría del cielo fortaleció a Pedro, Santiago y Juan, y también nos fortalece a nosotros en el camino hacia la vida eterna. Hoy tenemos un interesante pasaje del Evangelio de San Juan, el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo. En esta ocasión, Jesús se revela a una persona común y corriente. Jesús le pide a la mujer un trago de agua y luego le habla del agua viva que dará a sus seguidores, el agua de la vida eterna. También confronta a la mujer por sus cinco maridos. Luego ella regresa a la ciudad y dice a la gente que Jesús sabe todo lo que ha hecho y pregunta: ¿podrá ser este el Cristo?
Debido a su testimonio, muchas personas comenzaron a creer en Jesús y decían, sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Durante este evento, Jesús violó dos reglas fuertes de la época. Primero, hablar con un samaritano. El odio entre judíos y samaritanos se remontaba a cientos de años atrás y tenía una base política y religiosa. La segunda manera en que Jesús rompió las reglas de la época fue estar a solas con una mujer que no conocía. Pero como siempre, el propósito de estas acciones fue enseñar una lección, esta vez a alguien que no sabía quién él era realmente. Y qué poderosa lección. Jesús revela su divinidad a una mujer samaritana, una despreciada a los ojos de los judíos. Esto demuestra que la invitación de Jesús a la fe es para todos nosotros, un solo para unos pocos elegidos. Puesto que Él nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos, también nos invita a cada uno de nosotros a unirnos con Él, respetando nuestra situación y nuestra personalidad. Demos gracias por las Sagradas Escrituras y su don revelarnos a Dios, especialmente a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Si bien no encontramos a Jesús en forma humana, como lo hizo el pueblo de su tiempo, tenemos el beneficio de 2000 años de reflexión y enseñanza de la Iglesia en el camino de la salvación. Los acontecimientos que hemos escuchado el domingo pasado y hoy, la transfiguración y la mujer en el pozo, nos proporcionan poderosos ejemplos de la divinidad de nuestro Señor y su amor por nosotros. Mis amigos, estos son tiempos muy desafiantes para todos nosotros y a veces es posible que no sepamos a dónde acudir. Necesitamos confiar en el Señor, que Él nos da esperanza y determinación. A medida que continúas tu camino cuaresmal de oración, ayuno y limosna, asegúrate de incluir alguna lectura de las Sagradas Escrituras. Y mientras lees la palabra de Dios, pon atención a cómo Dios se revela a ti, tal vez de una manera nueva y sorprendente.